Este trabajo se titula El cuerpo migrante LGBT+ como un referente contra las limitaciones corpopolíticas. Lo hemos desarrollado yo, Kenia Ortiz, y Rubén García de la Universidad de Guadalajara en México. El objetivo de la ponencia es reflexionar sobre el cuerpo migrante LGBT+ como un referente contra las limitaciones corpopolíticas de los Estados-nación, pero al mismo tiempo como un lente epistémico que permite construir nuestros cuerpos fuera de la frontera de la heteronorma. El trabajo lo hemos dividido en 3 apartados. En primer lugar, se contextualiza la migración LGBT+ en Centroamérica. Posteriormente, se problematizan varias dimensiones para abordar su estudio y los procesos de subjetivación que están implicados. Finalmente, se presentan las conclusiones. Este trabajo es producto de una investigación de corte etnográfico realizada a partir del 2019 que prevé el trabajo de campo y la revisión de diferentes fuentes documentales, al mismo tiempo que retomamos diversos conceptos para reflexionar en torno a la migración LGBT+. Para iniciar a contextualizar, quisiera señalar algunas de las causas que provocan esta migración, entre las cuales tenemos la existencia de una sociedad excluyente de la diversidad sexual. Hay falta de sensibilidad y preparación sobre la situación de esta población por los servidores públicos. Y en muchos de los países de Centroamérica todavía existen vacíos legales para garantizar los plenos derechos a estas personas. Por otra parte, tenemos un contexto de alta violencia, caracterizado por la presencia de pandillas como la Mara Salvatrucha y Barrio 18, que ejercen sistemáticamente violencia hacia las personas LGBT+ en Centroamérica. Aunado a ello, existe el rechazo familiar hacia estas personas, que en muchos casos enfrentan una primera migración al salir de su hogar. La trayectoria de estos migrantes implica la salida de Centroamérica hacia México o Estados Unidos, sin tener un plan claro en la mayoría de los casos. Históricamente esta migración ha sido encubierta. Sin embargo, a partir de las caravanas migrantes del 2017 se ha hecho más pública. Esto ha implicado la articulación de redes de apoyo de otras personas LGBT+ en Centroamérica, México y Estados Unidos. Al llegar al territorio mexicano, los migrantes LGBT+ acuden ante las autoridades para obtener alguna protección legal. Sin embargo, es importante señalar que en esta trayectoria enfrentan diferentes circunstancias de discriminación y violencia asociada a múltiples factores, por género, orientación sexual, condición migrante, raza y clase. Por otra parte, también enfrentan acoso de otros migrantes. Además, se han documentado algunos casos, sobre todo en el sureste de México, donde hay prácticas de extorsión, desaparición e incluso trata de blancas. Aunado a ello, tenemos que muchas autoridades no saben responder o tratar de manera apropiada a estas personas. Si revisamos el proceso de integración, observamos que quienes se quedan en México buscan establecerse en Guadalajara o en la Ciudad de México. Sin embargo, quienes van a Estados Unidos hacen un tránsito que va del sureste mexicano en Tapachula, que es su ingreso a México, hacia la Ciudad de México o Guadalajara, y posteriormente se dirigen a Tijuana o a Monterrey para llegar a Estados Unidos. Al revisar las solicitudes de refugio hacia personas LGBT+ en México del 2013 al 2018, observamos que se otorgaron 444, 230 a hombres y 214 a mujeres, lo cual representa el 5% de estas solicitudes. Por lo que respecta a su integración, es importante señalar que, aunque llegan a los países de destino, la discriminación y la violencia sigue siendo presente. Esas personas tienen complicaciones para acceder al empleo, muchas veces sufren el abuso por parte de los empleadores y debido a que no cuentan con documentos legales, su estabilidad en el país se complica todavía más. Estas circunstancias atraviesan a todos los cuerpos LGBT+, sin embargo, tienen una mayor prevalencia en los cuerpos trans. Pensar en la migración queer implica reconocer que no todos los cuerpos son heterosexuados, lo que incrementa las interrogantes y determinantes sobre su movilidad.
La incorporación de la sexualidad en el estudio de la migración implica necesariamente añadir una perspectiva de género y feminista. La sexualidad considerada como no dual implica la perspectiva queer que desborda los límites impuestos por las posturas identitarias, subjetivantes y representacionales tradicionales. Además, la intersección de la raza, el género no binario, la clase social, la condición de legalidad o ilegalidad y otros factores interseccionales desbordan los marcos de interpretación clásicos, liberales, progresistas o eurocéntricos. Además, dentro del conglomerado queer se cuenta con la presencia de los cuerpos trans, que si bien lo constituyen, también lo interpelan en varios sentidos. Lionel Cantu, desde la economía política queer de la migración, señala que la complejidad de la experiencia vivida de los migrantes LGBT implica la existencia de una sexualidad de la migración atravesada por relaciones de poder heteronormadas que se agudizan por el movimiento de tales cuerpos marginalizados. Las personas LGBT viajan a Estados Unidos para romper con los procesos de subjetivación a los que se ven atados por los estigmas en sus países de origen, además de las situaciones de violencia y marginación que también padecen. Buscan nuevos devenires desde la negación de los destinos cristalizados por las sociedades heteropatriarcales en las que viven. Ello es incluso más claro y visible en el caso de las personas trans. Los procesos migratorios también demuestran que las identidades estables no existen y cada sujeto está intersectado por múltiples identidades que cambian en ciertos momentos y lugares. Los procesos de subjetivación por los que los migrantes LGBT pasan trastocan las identidades estables y binarias basadas en las dualidades hombre-mujer, sexo-género, ciudadano-extranjero, legal-ilegal, normal-anormal, heterosexual-homosexual, entre muchas otras. El concepto de lo queer puede ser visto como la forma del movimiento continuo, recurrente y problemático. La movilidad de las personas queer rechaza el conformismo frente a los procesos de subjetivación a las que están atadas en sus lugares de origen, y es en sí un acto de resistencia, en este caso contra el uno o lo mismo, contra el régimen heteropatriarcal que rechaza todo aquello que se desvíe de sus supuestos normativos y totalizantes. En ese sentido, la figura del cuerpo trans se ha constituido como la imagen no teleológica de un movimiento que se ubica más allá de las fronteras difusas de las categorías de género no elegidas, para convertirse en una forma de transgresión y transmutación. Los derechos de las personas trans se han constituido metonímicamente como movimientos tectónicos que cuestionan el rol del Estado y otras instituciones sociales, guardianas del régimen heteronormativo y los binarios del género. La migración de las personas trans es el movimiento del movimiento, la diferencia de la diferencia. El carácter no cristalizado de las subjetividades trans, la no conformación con las normas del género, la transgresión de lo biológico y lo cultural a la vez y además su movimiento y migración, representan cuestionamientos a los fundamentos de todo aquello que da tranquilidad a los contagiados de sacrificialidad y conformismo. Confronta directamente a aquellos que están dispuestos a dar hasta la vida por el sistema que les sostiene, el capitalismo. Basta recordar el COVID-19 en Estados Unidos y otras partes del mundo y los casos de gente en contra de mascarillas, los cierres o las vacunas, dispuesta a morir antes de renunciar a una supuesta libertad. El estudio de la migración queer y trans desde las condiciones de origen, trayecto y acogida es fundamental para romper con el espacio molar determinado por el régimen patriarcal y para movilizar nuevas subjetividades moleculares que reconozcan en lo nómade las posibilidades de un nuevo devenir no heteronormativo. La migración queer y trans y los cuerpos que la constituyen están en perpetuo devenir. El devenir inicia en el medio, según Deleuze, y es una herramienta fundamental para comprender los procesos de subjetivación queer y trans. Por supuesto que no se ha de caer en la trampa de reducir las necesidades prácticas de las personas queer y trans a una mera abstracción romántica, pero su devenir y los procesos de subjetivación aparejados al mismo sí tienen el potencial de activar procesos políticos alrededor de las identidades no binarias. El devenir tiene el poder de construir lo nuevo sin determinar un destino de manera a priori. No es teleológico, no hay destino, solo diferencia y creación.